Bueno, ahora sí, ya tenemos lista la presentación y vamos a dar inicio a esta ponencia. Le repito el nombre, le reitero el nombre del tema. Sí, el tema de este encuentro, de este momento, el doctor Fernández Álvarez, es Ciencias de la Educación y Socialización de los Resultados Científicos, un reto actual. Una vez más, doctor, bienvenido. Sí, sí, buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera aprovechar este momento para agradecer, en primer lugar, a la Universidad Técnica del Norte que ha tenido a bien la invitación a este congreso. Y para serles sincero, mis deseos de venir a esta universidad viene de mucho antes. Tengo colegas aquí con los que he estado compartiendo procesos de investigación en diferentes momentos anteriores y siempre tenía el deseo de poder visitarlo. Agradecer también, en primer lugar, al rector de la universidad, a la doctora Andrea, que ha colaborado con este proceso para que podamos estar acá. Y bueno, en fin, a un grupo de amistades que están acá hoy y a los cuales quisiera compartir con ustedes esta, esta presentación. Tengo alrededor de 35 años como docente y siempre me gusta como docente estar de pie, pero hoy no me siento un poco bien, entonces voy a pedirle disculpas y me voy a sentar y compartir con ustedes la presentación. Bueno, como mismo decía el moderador, nos gustaría poder un poco que compartir algunas experiencias que hemos tenido en nuestra editorial Universo Sur, perteneciente a la Universidad de Cienfuegos. Y me place también que Eugenia del Carmen me haya precedido, puesto que quizás con su disertación también abordó un grupo de elementos que tienen que ver un poco con esta presentación y a la cual hemos estado trabajando. Este trabajo ha sido un proceso de investigación, de estudio y sobre todo de reflexión en torno a el proceso editorial que nosotros desarrollamos en nuestra universidad y en nuestra editorial. De ahí que comparta autoría en este trabajo con la doctora Marisa Cázares Mesa de México y también con la máster Eugenia del Carmen Mora Quintana. Primeramente me gustaría tener una pequeña introducción que considero que es necesaria. Creo que hoy, a diferencia del pasado, la investigación científica en América Latina ha experimentado un crecimiento que es mucho más visible en las últimas décadas. Esto está debido fundamentalmente y se evidencia en la cantidad de publicaciones por investigador que hoy se cuenta y sobre todo desde la propia experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra editorial. También algo muy interesante es que comienza a visualizarse autores e instituciones en bases de datos internacionales de prestigio, algo muy positivo que ayuda a socializar los resultados. También el surgimiento de nuevas revistas científicas y un mejor posicionamiento de otras existentes. Así también está el fortalecimiento de editoriales académicas, el movimiento en acceso libre, sobre el cual vamos también a estar compartiendo en algún momento. Ahora, esto no es una bondad que haya tenido y que sea privativo para las otras ciencias. Creo que las ciencias de la educación han ganado un espacio. Sin embargo, hay algo que en el término de la investigación, de la publicación científica, que no es más que describir
como bien decía la magíster Carmen, volcar en un documento esa investigación que he estado desarrollando, que hemos estado llevando a cabo incluso por un grupo de investigadores donde han participado docentes, investigadores, alumnos y, ¿por qué no?, hasta también algunas que pueden ser hasta la población, entidades, organismos, instituciones, etc. Y es solamente a través de la publicación científica es que podemos compartir conocimiento, generar debates, impulsar cambios en las prácticas educativas. De ahí que la investigación educativa como un proceso que no está desligado de la actividad docente, al menos en nuestro país, en Cuba, los docentes en las universidades son docentes, la parte académica, pero también deben y tienen que investigar. ¿Para qué? Porque la investigación es el motor de cambio, es el que me descubre cuáles son los problemas que hoy están afectando al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué un alumno aprende y por qué otro no aprende? ¿Bajo qué condiciones se logra un mejor proceso? Y eso es necesario investigarlo para obtener resultados y después, a través de la publicación científica, poder socializar esos resultados. Hay una frase que en Cuba se usa mucho que dice que la investigación que no se publica, la ciencia que no se publica no es ciencia. Quedará relegada en una tesis de investigación, en un manuscrito, en una base de datos, y si nadie la consulta para que se convierta en un bien común, difícilmente podrá entonces, podremos llamarle ciencia a ese sentido. Por lo tanto, al igual que en otras áreas del conocimiento, es común encontrar retos y desafíos que nos permiten que hoy todavía se logren los avances a pesar de las tantas investigaciones que hoy se desarrollan en las instituciones. Esos principales deficiencias, limitaciones, como querramos llamarle, nos afectan a todos y sobre todo a América Latina, incluyendo a todos y cada uno de los países. En primer lugar están los desafíos financieros. Para poder investigar hace falta dinero. Sin dinero no es posible. ¿Por qué? Porque dificulta la adquisición de tecnologías de avanzada, la realización de estudios de alta calidad, la adquisición de equipos, incluso vamos a un ámbito un poco más suave, por decirlo. Falta capacidad financiera para lograr la preparación de los futuros investigadores, para que puedan investigar bien, para que puedan hacer buenas investigaciones, para que se obtengan resultados satisfactorios. Y todo ello es necesario tener un financiamiento para todo ello. Alternativas hay muchas, incluso a veces no sabemos explotarlas, no sabemos buscarlas, y de eso podemos estar hablando en algún momento. Otra de las limitaciones que se presentan, y fíjense, si hacemos una búsqueda en artículos científicos, vamos a ver cómo estas limitaciones se repiten en los estudios, y es el impacto en la calidad de los estudios, que también está dada incluso por la parte financiera, que si no logro tener un recurso para poder desarrollar la investigación, entonces, por lo tanto, pudiera ser una investigación sesgada, pudiera ser una investigación que no pudiéramos llegar a todos los espacios necesarios, y por lo tanto esto puede afectar la credibilidad y la relevancia de los resultados obtenidos. Otro de los elementos es la visibilidad internacional. Visibilidad internacional, en primer lugar, de las publicaciones científicas. Por suerte hoy hay un movimiento de acceso abierto que permite el uso de la información y el acceso a las revistas, a repositorios,
pero hay mucha información que hoy se publica en bases de datos que son pagas y el acceso a ella no siempre es posible tenerla por todos los investigadores que necesitamos tener acceso a ella, porque ahí también hay información muy valiosa. El acceso a plataformas que permitan realizar estudios bibliográficos, estudios de impacto, el estudio a datos y el consumo de datos de investigación. Hoy hay una tendencia en la cual se trabaja en función de poder poner a disposición de la comunidad científica los datos de investigación de su estudio. ¿Para qué? Para que pueda ser usado, reutilizado, modificado por otros que necesiten, incluso contrastado con los estudios que se puedan estar desarrollando en otro entorno, y esto, por supuesto, le va a estar dando un valor muy importante a las investigaciones. Y esto a veces es limitado. Por lo tanto, hay retos y desafíos. En primer lugar, hay que garantizar la calidad y el rigor de las investigaciones, y está dado por estos propios elementos que se han presentado. La diversidad de enfoques en los cuales se investiga, la accesibilidad a esa información, las tendencias tecnológicas que transforman la forma en que se comunica y se difunde la investigación científica. Por otra parte, hay algo que debemos tener muy presente y es la ética en la investigación científica, que nos dé una garantía de integridad y de credibilidad en la investigación. Y ojo con esto, porque no vamos a hablar de los casos más extremos, pero solamente cuando hoy yo tomo una información de Internet, tengo que ser responsable y tengo que citar esa información, no es mía, es de alguien. Y eso es lo más mínimo que como investigador, a la hora de construir, a la hora de redactar mi texto científico, como decía la Eugenia, es sumamente importante y demuestra la valía que usted tiene como investigador para poder desarrollar. Otro de los elementos y retos es que a veces, y voy a hacer uso de un término no científico ni académico. A veces hablamos en Cuba, hay quien dice, son un conuco. Un conuco es un espacio, una casita alejada en un lugar y se transforma en ese, o sea, a este aspecto, en un lugar de alguien que hace ciencia, apartado. Y nosotros tenemos que socializar la investigación. Debemos buscar grupos de investigación, no sé cómo lo tendrán acá, pero hoy por hoy en Cuba se están generando en las instituciones grupos de investigación. Y hay un dilema con ellos, que si pertenecen a una determinada facultad, que si pertenecen a una determinada área del conocimiento. Yo puedo estar investigando ingeniería o inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje y puedo tener ingenieros de la facultad y de ingeniería, específicamente del área de las ciencias de la informática. Pero tengo allí maestros, psicopedagogos, que saben cómo interpretar la mente de los niños, dónde lo voy a aplicar, en qué nivel de enseñanza, todos estos elementos. Y vamos un poco más. ¿Cómo podemos desarrollar investigaciones que salgan del marco de nuestra universidad? Que podamos incluir a actores de la comunidad, que ahí también pueden haber investigaciones, pueden haber investigadores de otras universidades en el país o algo tan rico como lo que se logra en eventos de esta magnitud, que podemos intercambiar acerca
de los procesos que están desarrollando otros investigadores y usted asocia y usted puede establecer nexos y eso le da un valor superior a la investigación. Está el proceso de la necesidad de la innovación. Para nadie es un secreto si muchas veces en las ciencias de la educación publicamos un estudio y generalmente se queda a un nivel descriptivo. ¿Y dónde está la innovación para cambiar ese objeto de investigación que yo estoy estudiando? Que resuelva realmente el problema científico que estoy identificando en un determinado contexto. Por lo tanto, ¿cómo innovar? ¿Cómo crear elementos nuevos? Ciencia nueva que permita contribuir a este proceso. Y la promoción de la diversidad y la inclusión. Todos somos diferentes, pero todos somos importantes. Y da bien trabajar con un doctor con muchos años de servicio, que también como un joven que tiene los bríos, los intereses de conocer, de desarrollarse y de cambiar este mundo. Y por lo tanto, hay que hacer. Ante muchos de estos retos, hay alternativas que van surgiendo y que un poco ayudan a todo este proceso. No es la solución, pero hoy el acceso abierto a la información, a las investigaciones, a los datos, puede contribuir a lograr un modelo de publicación que permita la libre disponibilidad de los artículos científicos. Recientemente estaba trabajando en un resultado científico de un proyecto sobre tecnología educativa y estaba buscando información. Solamente encontré los resúmenes. Todo lo otro era pago. Y se veía que era importante. Yo no tenía el acceso a esas bases de datos. Lo logré hacer con amistades, colegas de otros países que han tenido la posibilidad y tienen el acceso. Y les he tenido que solicitar. Y es una brecha digital que hoy afecta a nuestros investigadores. El acceso abierto busca eliminar esas barreras de acceso a la información científica, tratando de fomentar la transparencia y la colaboración en la investigación. Y en América Latina, por suerte, tenemos varios ejemplos de bases de organismos, de instituciones como Cielo, en Redalí, en LatinDay, en DOA, que apuestan por ello. Y a veces no los tomamos muy en cuenta, a veces. Y nos queremos buscar la información en Scopus, en la Web of Science. Aquí también hay información y muy buena. Muchas revistas están en LatinDay, están en Cielo, están en DOA, pero también están en Scopus. Si no tengo que encontrarlo por allá, lo encuentro por aquí. Son alternativas que también hemos tenido que emplear y utilizar para poder sortear nosotros, los países del sur, estas limitaciones que tenemos. Estas alternativas nos ofrecen varias potencialidades. En primer lugar, tener un acceso mayor a la visibilidad de la ciencia que se produce. Cuando tratamos de interactuar con una revista, a veces decimos, bueno, voy a publicar, tengo un artículo, lo voy a escribir para tal y más cual revista. ¿Dónde está indexado? Y a veces, cuando logramos que estas revistas empiecen en un proceso largo, continuo, difícil, de escalar el acceso a las diferentes bases de datos, va a permitir que tenga una credibilidad y por lo tanto va a encontrar que tenga las posibilidades de poder acceder a esa información. Tener la capacidad para poder identificar las mejores investigaciones a ser socializadas. Es otro de las potencialidades.
Y esto lo logro cuando yo, como revista, ya se confía en mí, tengo un colchón bastante aceptable y puedo, como revista, sin discriminar a nadie. El único proceso de discriminación que podemos hacer es la calidad en el artículo científico. Solamente eso. Y entonces, en función de ello, puedo, como revista, poder aceptar o no un determinado trabajo. Pero ojo, con esto también es una de las cosas que estoy dejando para el final, porque esto es la parte inicial. Ahora, aquí, como reto de las ciencias de la educación, nosotros nos estamos basando en una experiencia que hemos estado por varios años llevando a cabo en nuestra editorial, la editorial Universo Sur, como les decía. Esta editorial, a diferencia de otras editoriales en Cuba y a diferencia de la dirección de otras revistas, es un departamento de la Vicerrectoría de Investigación que aglutina todo el proceso de edición, gestión editorial de libros, monografías, memorias de eventos, pero a la vez edita, dirige y coordina y sobre todo traza estrategias para el mejoramiento de las 4 revistas, bueno, ahora son 5, 4 revistas científicas. La revista Conrado, que tenemos aquí el placer de contar con la directora, del área de las ciencias pedagógicas. La revista Universidad y Sociedad, que aunque es una revista multidisciplinaria en varias áreas, tiene la posibilidad de publicar artículos en ciencias de la educación. La revista Cultura, Comunicación y Desarrollo, que también es del área de las ciencias sociales, acepta artículos del área de las ciencias de educación. Y la revista Agroecosistema, aunque un poco más técnica, sí hay artículos que tienen un corte pedagógico en la enseñanza de la agronomía, una determinada de estas ciencias. Es posible porque además tiene un cuerpo editorial que les facilita tanto desde el área de las ciencias agrarias, también desde el área de las ciencias pedagógicas. Ahora, en todas ellas, incluso, que no está acá, una revista estudiantil, oigan estudiantes, una revista estudiantil. Ayer yo le comentaba al doctor de los semilleros y le decía, allá tenemos una revista que nos puede, para que los estudiantes publiquen sus investigaciones. Y también hay algunos que publican artículos de las ciencias de la educación. Ahora, todas ellas en acceso abierto. Brindamos esa posibilidad. De hecho, todos están invitados a publicar en nuestra revista. Es libre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Cuando nosotros llegamos a recibir manuscritos con algo que la maestra Carmen decía. En primer lugar, la calidad de estos manuscritos. El suficiente análisis de literatura consultada. O sea, hay veces que tenemos artículos con una amplia bibliografía, pero realmente cuando usted hace una revisión del análisis que se ha hecho de esa literatura, como par revisor, como miembro del consejo científico de la revista, se vislumbra que todavía en el área de la ciencia de la educación hay lagunas, hay vacíos que esto puedan estar. Otro de los problemas graves que muchas veces ocurren es la inconsistencia en la metodología empleada y cómo luego puedo analizar los datos, que a veces queda a un nivel descriptivo y que es necesario poder trabajar. Esto muchas veces tiene que ver con el acceso que se tiene a los datos de investigación donde se emplearon estos métodos para poder contrastar. Y otro de los elementos es que, y en eso estamos también trabajando, es que hay pocos artículos científicos ya disponibles en servidores preprint que permitan
que antes de enviarlo a una revista ya hayan pasado por un proceso de depuración, de análisis, y eso es una bondad que vas a tener para el desarrollo y es casi que un 100 de que el artículo pueda publicarse. A veces las discusiones pocas veces logran contrastar los hallazgos que que me arrojan los métodos que empleé contra los resultados de otras investigaciones. La actualidad de las citas y referencias. Este es un tema que en el área de la ciencia de la educación es como a veces te das cuenta que te llega y dices, esta investigación se quedó en la década pasada o incluso en la década del 2000. Y entonces y cuando le hablamos con los autores, les exigimos, buscan, encuentran y obtienen buenos resultados. La calidad de las citas y referencias, independientemente de la literatura que se emplee y muchas veces, mira, ahora cuando les comentaba el tema de la investigación que estaba desarrollando de tecnología, me encontré mucha literatura gris de sitios web, de blog, que pueden ser, pero que no tienen un proceso de revisión de pares y entonces no debo emplearla. El poco uso de gestores bibliográficos y asumir la norma que hoy me declara la revista, en este caso las nuestras, utilizan la APA séptima edición. Miren, cuando nosotros somos capaces, cuando vamos a publicar un artículo, tenemos nuestra investigación. Y en ese proceso de donde dirijo mis esfuerzos para publicar, tengo que investigar las revistas que existen en el área, qué publican, cómo publican, cuáles son los temas más recurrentes, dónde hay un mejor espacio para poder trabajar. En fin, esos son elementos que son necesarios a tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas de esto? El desarrollo de una cultura general acerca de la investigación y la socialización de los resultados. Esto es una de las causas que generan estos problemas. El escaso desarrollo de competencias en el área de la investigación y en la socialización de los resultados científicos. La accesibilidad a información de impacto. El insuficiente dominio de herramientas tecnológicas en la investigación y para socializar esos resultados. Los niveles de exigencia que a veces nos imponen incluso las propias instituciones. Necesitamos que usted publique en la Web of Science o en Scopus, pero si es un recién graduado, está empezando, que transite, que madure, que publique con otro, que de mayor experiencia, para que gane esa cultura. Un tema importante es la visibilidad de los perfiles actualizados en ORCID. Miren, eso lo revisan todas las revistas. ¿De qué área usted es? ¿A qué se dedica? ¿Qué ha publicado? Hay quien dice, no, es que es mi primera investigación. Ponga su tesis de grado, aunque sea. Póngalo, eso es importante y lo van a tener en cuenta. Ahora, ¿qué está haciendo la editorial Universo Sur? Y es a esto lo que me quería referenciar hace un rato. No nos quedamos como un ente que se dedica a fiscalizar o editar un artículo científico, sino que tratamos de ir junto con los autores en un proceso de capacitación, de formación para futuros procesos. Por lo tanto, hemos tratado de lograr un equipo consagrado con la docencia, porque muchos son docentes, y la investigación. Cada proceso editorial es un proceso de aprendizaje, la disponibilidad de materiales para la capacitación que hemos publicado, el desarrollo de cursos, talleres, entre otros temas. Y hemos obtenido como resultado, en primer lugar, la satisfacción de muchos autores que repiten el proceso para publicar. Se aprecia una tendencia a estudios con mayor aporte y mayor impacto. O sea, los vemos con una categoría superior cuando vuelven. Se aprecia una tendencia a desarrollar investigaciones multidisciplinarias y las revistas logran obtener un colchón editorial que les permita desarrollarse.
¿Qué le ha permitido entonces a nuestra revista? Una mayor calidad y visibilidad de sus publicaciones, una mejora significativa en los índices H en Google Académico. La revista Conrado pasó del 2022 del lugar 38 al lugar 8 de las 100 revistas de habla hispana más citadas en Google Académico. Y Universidad y Sociedad pasó de 8 al lugar 3. Mejoran su posicionamiento las otras revistas, no tan significativo porque tienen menos visibilidad, y una mayor credibilidad en las revistas a la hora que se realizan. Finalmente, seguimos investigando. Hoy tenemos un proyecto de investigación que es el mejoramiento, que está liderando nuestra editorial para el Ministerio de Educación Superior en Cuba, que se llama Mejoramiento de la calidad de las publicaciones científicas en el Ministerio de Educación Superior a partir de la consolidación de una red de editoriales científicas, que tiene más de una treintena de investigadores, más de 6 universidades expertas en el tema, desarrollo editorial y formación y capacitación. Hasta aquí mi presentación. Son retos que hay que desarrollar, pero que es posible alcanzar buenos resultados. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernández Álvarez, por su disertación. Le agradecemos mucho su ponencia y bueno, tengo algunas preguntas de que el público asistente, sí, el cual voy a proceder en este momento. Aquí hay una que dice, ¿cuánto afecta a la comunidad universitaria la carencia de innovación en América Latina frente a las investigaciones que se realizan en países occidentales? Bueno, interesante. Está ciego. Se queda ciego como investigador. Tú realmente es a veces una impotencia científica. Así decía el otro día conversando con un colega. Que necesitas esa información y no tienes el acceso. Y tienes que salir a buscar. Hay investigaciones, hay revistas que no es que sean depredadoras, pero son de pago. Por APC, por determinados elementos. Investigadores cubanos con investigaciones fuertes han tenido que publicar con otros autores de otros países que son los que han pagado y no han tenido la autoría principal. Entonces, eso es un problema grande que nos afecta a todos. Entonces, si no puedo tener ese acceso, ¿cómo puedo acceder a esa información? Hay alternativas, al menos para algunas revistas las hemos buscado por sus títulos en sus propios sitios web y ahí sí están accesibles. Y sin embargo, en bases de datos no lo están. Entonces, son alternativas que vamos buscando y estamos también trabajando un poco con buscarlas en otras bases de datos que hayan sido indexadas ya previamente para poder darle solución. Bueno, ok, muchas gracias, doctor Denis Fernández. Finalmente hay otra última pregunta que dice, ¿cuáles son las opciones que se dispone para los investigadores respecto al acceso abierto de publicaciones en América Latina? Bueno, la posibilidad del acceso abierto como acceso abierto es que debes y tienes la posibilidad de acceder a un volumen alto de revistas que publican en acceso abierto. Lo que hay que buscarla. Entre a DOA, al directorio, y haga una búsqueda sobre una determinada temática y va a encontrar cuántas revistas hay. Búsquela, ahí están sus accesos, ahí están sus principales, o sea, ahí están todos sus artículos con sus metadatos, incluso con la URL donde usted puede acceder a ellos y valore. Ahora, alternativa, busque la revista, analízala, revise sus normas editoriales, escriba su investigación, sus resultados para esa revista. Tantee los procesos de aceptación, o los periodos de aceptación,
de envío, aceptación y las tasas de rechazo, que deben estar públicas, y por lo tanto te va a dar un norte hacia dónde puedes dirigir. ¿Qué sucede? Para nadie es un secreto que muchas veces tenemos un proyecto de investigación y al final llegamos a finalizar el año y que hay que demostrar que está el resultado. Entonces ahí sí no es posible. Es un proceso como investigación que hay que madurarlo, que hay que trabajarlo, que hay que ser responsable con la ciencia que estoy haciendo, porque eso es responsabilidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Denis Fernández Álvarez. En esta ocasión, nada más me permito hacer un breve resumen sobre la disertación. Hacía referencia a la investigación en América Latina que ha tenido un crecimiento importante en las últimas décadas. Hablaba y hacía mención sobre la cantidad de publicaciones y también la visualización de autores que pueden y van ganando prestigio en los últimos años. A través también de publicaciones científicas se comparte conocimiento, se generan debates e impulsa también a cambios en las prácticas en el ámbito educativo. También hacía referencia y destacaba que hay un énfasis en que las ciencias no deben quedar en un solo documento o texto, tesis, sino que también generar una aplicabilidad en la realidad de la sociedad y de la comunidad de cada país. Hacía mención sobre las limitaciones hacia los investigadores desde el punto de vista inicialmente financiero, sobre la adquisición de equipamiento, tecnología. Otras limitaciones que destacaba es la restricción del acceso a tecnología de vanguardia y la realización de investigaciones exhaustivas. También como limitación mencionaba la visibilidad internacional. Limita el acceso a bases de datos, a plataformas de estudios, el ámbito bibliográfico de impacto y datos de investigación. Dentro de los retos y desafíos mencionaba que es importante garantizar la calidad de la investigación, la diversidad de los enfoques, accesibilidad de la información. Hablaba también y hacía mención a la ética de las publicaciones para garantizar, entre otras cosas, la integridad y la credibilidad. Y finalmente, como alternativas, hablaba sobre espacios de acceso abierto para la promoción y la divulgación de las ciencias, reducir barreras de acceso a la información, propone generar un modelo de publicación que permita la libre disponibilidad de artículos científicos. También menciona que se necesita planes y estrategias para que las revistas logren un ingreso y escalonamiento en base de datos de manera más rápida y en menor tiempo posible. Los retos de las ciencias en el ámbito de la educación finalmente señalaba que o destacaba entre los principales la calidad de los manuscritos y suficiente análisis de la literatura y consistencia metodológica, el análisis de resultados que quedan a nivel nada más descriptivo y contraste entre estudios similares, actualidad en las citas y referencias y también la calidad de las citas, entre otros aspectos que hacía mención el doctor Denis Fernández Álvarez, a quien pues una vez más me permito agradecer por su presencia aquí en Ecuador. Un aplauso por favor para nuestro ponente. Bueno, y finalmente, a nombre de quienes organizan este encuentro, la Universidad Técnica del Norte, queremos hacerle entrega del certificado de participación y de ponencia y a su vez entregarle unos presentes y unos souvenirs.